Porque nosotros queremos saberlo todo. Y nosotros queremos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tengo que hacer? ¿Por qué, Señor? Y cuando Jesús habla en el Padre Nuestro, Él dice: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en. Entonces la pregunta es: ¿cómo se hará la voluntad de Dios en el cielo? Y en el cielo, según los salmos, dicen que los ángeles accionan. Y Dios da una orden y los ángeles accionan. Y después preguntan: ¿y por qué? No sabemos, accionemos. Si Dios dice derecha, accionan a la derecha. ¿Y por qué? No sé, tú obedeces. Dios sabe por qué. Y es que los pensamientos de Dios son mucho más elevados que los pensamientos de sus criaturas. Amén. Por eso Job no entendía. Y él se preguntó: bueno, pero ¿qué? Voy a ponerle en un lenguaje llano, vulgar, popular. Job dijo: ¿qué onda tiene Dios conmigo? ¿Por qué? ¿Qué trato? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué tengo que entrar en esto? Y usted sabe, incluso Job dice que dentro del trato que estaba desarrollando, dice que deseó la tumba. Mi alma, dice Job, anheló más la muerte que mis huesos. Y por eso yo puedo deducir que el alma nuestra se mueve entre nuestros huesos. Y ahí es en la sangre donde se mueve nuestra esencia espiritual. Porque ¿cómo sabe usted dónde está su alma? Algunos dicen: o es la mente. Pero ¿cómo se mueve? ¿Cómo se proyecta todo el cuerpo? Y la única forma es a través de la sangre. Por eso dice la Biblia que a Jesús no le iban a tocar hueso, porque no podían tocar su esencia espiritual, solo su cuerpo. Pero Job no entendía y pregunta: ¿por qué? ¿Qué es el hombre? ¿Qué propósito tienes conmigo? ¿No se ha preguntado usted: Señor, qué propósito tienes conmigo? Porque hay cosas que te suceden que no tienen explicación. Y yo puedo decir que muchos alguna vez hemos preguntado: ¿por qué, Señor? Y luego la segunda pregunta: ¿y por qué a mí? Como que nos gusta que sucedan cosas raras, pero no a nosotros, ¿verdad? Cuando le pasa a alguien, dice uno: bueno, pues quizás estaba mal, quizás Dios le quiere enseñar algo. Pero cuando me pasa a mí, diga usted: a mí. La pregunta es: ¿y por qué a mí? Señor, ¿qué he hecho? Señor, ¿cuál es mi pecado? La gran pregunta que muchos se hacen. Y Job, hermano, llegó un momento donde en su mente fue incapaz de entender. Su mente fue incapaz de percibir que detrás de tu creación hay un propósito eterno. Hay un propósito que no es terreno. Yo creo que, y soy fiel creyente, porque estaba leyendo una versión de la Biblia, estaba estudiando un poquito, y fíjese que me llamó mucho la atención en esa versión donde Dios dice que en la fiesta de los tabernáculos o en la fiesta de las primicias debían llevar el grano adelante de Dios, porque ese grano, dice, te alegrarás, porque Jehová te bendecirá en todas tus cosechas y en todas tus obras. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero lo que me sorprendió era la razón. Fíjese que, y usted puede buscarlo en la Biblia, no le va el verso porque no sé ni dónde está, yo lo leí. Dice: Jehová te bendecirá en la fiesta de las primicias, vas a alegrarte porque Jehová te habrá bendecido en todas tus cosechas y en todas tus obras, pero agrega, para que seas feliz. Y cuando yo leí eso dije: entonces la intención de Dios al bendecirnos es, entonces quiere decir que Dios no te quiere ver triste. Quiere decir que Dios no te quiere ver así, como dice me dio una palabra rara, apaniqueado. Dios no te quiere ver así turbado, sino la voluntad de Dios es verte feliz. Pero ¿por qué a veces hay tratos como el de Job, como el que dice David, y preguntan: ¿qué es el hombre? ¿Qué hay detrás de esto? Ahora yo quiero llevarle al escritor de Hebreos, porque cuando Dios comienza su propósito
como dice la escritura en cierto pasaje, su extraña obra. Porque es extraña esta obra que Dios está haciendo. Dice en el capítulo 1 de Hebreos, ¿ya lo tiene? Verso 5. Dice que Dios no trabajó con ángeles. Mire qué interesante. Dios dijo, no, este trabajo que voy a hacer, esta extraña obra, esto que voy a desarrollar, este propósito que tengo, voy a usar la expresión escondido dentro de mí desde tiempos inmemorables o eternos. No lo voy a desarrollar con ningún ángel, sino lo voy a desarrollar con un hijo. Diga hijo. Hermano, yo quiero decirle algo. Realmente nosotros no tenemos la comprensión de lo que vale el término hijo de Dios. Usted a veces, hermano, no tiene en su, y no estoy diciendo que sea ignorante, perdóneme, pero o no tenemos nosotros la comprensión exacta de lo que significa ser hijo de Dios. Todavía nos quedamos cortos pensando en lo que significa ser hijo de Dios, porque al hijo, Dios, al hijo que ama, lo mete en tratos, lo trabaja. Es decir, lo que Job no entendía, lo que David no entendía, lo que el escritor de Hebreos no entendía, era que Dios no lo estaba tratando como un ser que había sido creado, sino lo estaba tratando como con una relación más amplia, más estrecha, más unida, la relación de padre a hijo. La relación de un padre que se preocupa de que su hijo se instruya, de que su hijo se desarrolle para un propósito en el futuro. Y eso es lo que marca el libro de Hebreos. Vaya conmigo y dice en el capítulo 1, versículo 5, dice que esa obra no la iba a desarrollar con ángeles, sino que la iba a desarrollar, versículo siguiente, dice con un hijo. Verso 5. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez dice: yo voy a desarrollar esa obra y yo seré padre para él y él será, ¿qué dice? Hijo. Y comienza la extraña obra de Dios. Y la extraña obra de Dios comienza con una, voy a usar la palabra, disgregación de sí mismo. Dios, hermano, yo le pregunto, ¿Dios es uno o Dios es tres? Dios es uno solo. ¿Y por qué nosotros a veces creemos en tres? Dios es uno. Pero hay que entender esto. Cuando Dios comienza su extraña obra, vaya conmigo al Evangelio de Juan capítulo 1. Porque ahí dice en el Evangelio de Juan capítulo 1. Y ojalá yo pueda transmitirle la inquietud que tengo todo el día. He estado con algo que me pasó anoche y que me hizo reflexionar en que hay seres en el universo que están más pendientes del desarrollo de los acontecimientos que los que somos involucrados. A veces los ángeles están más atentos y los actores ni siquiera vestidos, ni siquiera preparados, ni nos damos por enterados. Y fíjese usted lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice? En el principio era ¿qué? El verbo. ¿Qué más dice? ¿Qué era el verbo? El verbo no era un Dios, como dicen unas Biblias así raras. Porque hay algunos que piensan que era porque hay muchos dioses, dicen. Y este era un Dios más y el verbo era un Dios más. No.
El verbo era